Me he planteado hace ya mucho tiempo el problema de qué es la novela, de qué cosa es la novela. Y la verdad es que no llegué más que a una conclusión paradójica. Yo dije hace ya muchos años, y lo mantengo, que para mí novela es todo aquello que, editado en forma de libro, y debajo del título, entre paréntesis, dice la palabra novela. Con esta paradoja quiero dar a entender que en la novela cabe todo. Observen que hasta ha habido novelas en verso. Los romances de Ciego son novelas en verso. Novelas cortas donde se relatan espantosos crímenes en verso, quizá para que la gente lo recuerde mejor. Y que uno de los monumentos de la literatura española, que fue el Cantar de Mío Cid, en realidad es una novela en verso. Naturalmente, se trataría de buscar una definición algo más concreta. Todos los novelistas han teorizado sobre esta cuestión y, al margen de los novelistas, desde, qué sé yo, desde Ortega Gasset hasta Milán Kundera, pues también han tratado de averiguar qué es aquello que es novela. Yo creo que no se ha llegado a ninguna conclusión válida, porque si admitimos que el arquetipo de novela es, por ejemplo, Le Rouge et le Noir de Stendhal, el rojo y negro de Stendhal, pues ahí no nos caben los experimentos de las novelas intimistas francesas penúltimas, y si suponemos que el arquetipo es Dickens o Dostoyevsky, pues fuera de ellos nos quedaría la novela picaresca o nos quedaría. Yo creo que es muy peligroso tratar de teorizar sobre esto porque, insisto, no se llegaría a ninguna solución concreta. Los orígenes de la novela son remotos. Me parece que ante ustedes tuve ocasión de decir que la mayor parte de los tratadistas tienden a suponer que los orígenes de la novela coinciden con el Decamerón de Boccaccio, donde se narra la peste de Florencia. Pero 14 años antes de la peste de Florencia se había publicado El Conde Lucanor, del príncipe don Juan Manuel, que algunos tratadistas llaman infante. En todo caso, esto sería lo de menos, puesto que la novela adquiere su mayoría de edad muchos años después. Hay tantos posibles modelos de novela como novelas mismas. Cuando una novela sigue demasiado las huellas, los derroteros que le han marcado sus antecesores, probablemente no pasa la historia. Es una novela que como género no tiene mayor consistencia ni consideración. Acabo de llamarle género, y quisiera aclarar que yo no creo en los géneros literarios, y menos en poder definir la novela, que me parece un algo proteico, vario, extensísimo, donde cabe todo, desde el pensamiento filosófico hasta la más lírica descripción de un estado de ánimo amoroso o transido de lirismo. En la novela no se trata de reflejar la realidad, sino lo que hubiera podido confundirse con la realidad. La novela no tiene por qué contar verdades, aunque sí es rigurosamente necesario que cuente verosimilitudes. Si algo que acontece, hablo naturalmente de la novela que refleja el mundo inmediato en el que vivimos, una novela fantástica que habría todo, claro, una novela de aventuras, bueno, trata de reflejar aquello que está acaeciendo. Si esto no tiene visos de verdad, no se puede llevar a la novela porque nadie lo habría de creer y nos exponíamos que el presunto lector cerrase el libro. Las novelas con frecuencia han buscado adjetivos. Yo creo que las novelas no se pueden dividir ni admiten más adjetivos que dos, bueno o malo. Hay buenas novelas, malas novelas y se acabó. Porque es que la aparición de las novelas con adjetivo, la novela de aventuras, la novela social, la novela amorosa, la novela rosa, la novela policíaca, etcétera, con frecuencia encubren un subgénero que nada podría quedar más lejos de nuestro ánimo de hoy. Los países, yo no creo que la novela se dé por países. Ha habido, evidentemente, países que han tenido una gran trayectoria novelística, pero esto no quiere decir que haya que descartar a todos los demás. Por ejemplo, para los occidentales, la novela es la española, sin duda, es la francesa. Hablo de sus orígenes, hablo de los orígenes de la novela como tal género, esto es, a finales del 18, principios del 19. La gran novela inglesa, la gran novela rusa, menos importante en sus orígenes, repito, es la alemana, casi inexistente salvo las sagas, las escandinavas,
y nosotros ignorábamos, y con frecuencia seguimos ignorando, las posibles novelas que se hubieran producido en el Extremo Oriente, China, Japón, etc. Esto a lo mejor es un error de perspectiva, a lo mejor nuestro observatorio está situado de tal forma que no vemos estas posibilidades de novelas ajenas a nuestro sentimiento, pero en todo caso cada cual habla de aquello que conoce o siente. Para Gertrude Stein, toda la novela moderna nace de la novela picaresca española. No va descaminada, porque hay una influencia no ya inmediata, sino también de ambiente, y no es necesario que esta novela picaresca la hayan conocido los autores que vinieron después y de lengua no española, para que insista en decir que puede haber una difusa influencia de ambiente. Cuando Albert Camus y yo publicamos L'Étranger y la familia de Pascual Duarte, hubo incluso tesis doctorales demostrando que la familia de Pascual Duarte estaba influida por L'Étranger de Camus y al revés. Naturalmente, por lo menos la mitad de estas tesis doctorales eran falsas, cuando en realidad lo eran todas, puesto que Albert Camus y yo entonces no nos conocíamos. Sí podríamos pensar que ha habido momentos de brillante eclosión de la novela. En la novela en lengua española, el último fue el boom latinoamericano en España. Fenómeno curiosísimo, donde, aprovechando una materia prima, una calidad literaria de primerísima calidad, hablo de Gabriel García Márquez, claro, Mario Vargas Llosa, Cortázar, etc. Gabriel Infante, Bryce Echenique, seguramente me olvido de muchos al hablar de memoria, que partiendo de una materia prima, repito, de primera calidad, tuvo un lanzamiento editorial adecuado y caló en la gente, porque los padres y abuelos literarios, grandes escritores hispanoamericanos inmediatamente anteriores al del boom latinoamericano, me refiero a los Ricardo Guiraldes, Benito Lynch, Rómulo Gallegos, Miguel Ángel Asturias y tantos más, casi habían caído en el anonimato en España, a pesar de que habían publicado casi siempre en Mauch, en Barcelona, bueno, sus primeros libros. Naturalmente es gozoso poder declarar la existencia de este grupo de escritores de primerísima fila, aunque su caja de resonancia haya sido una maniobra editorial, que por otra parte habría que agradecer al editor que se le ocurrió hacer. En mi infancia, mi madre era inglesa, como me parece que dije. Yo recuerdo haber leído muy de pequeño, bueno, muy de pequeño tampoco, muy de adolescente, David Copperfield y Mr. Pickwick de Dickens y los libros de Stevenson o Melville. Para mí me causaron una gran impresión y fue muy grata aquella lectura que me acompañó siempre. En los franceses tardé más en llegar a Stendhal o Balzac o Flaubert, aunque siempre sus experiencias, sobre todo Flaubert, que quizá no fuese tan gran escritor como Stendhal, pero sí muy aleccionador, tuvieron en mi ánimo. Y me impresionaron mucho las novelas rusas publicadas en Madrid por Aguilar y traducidas, yo no sé si directamente del ruso, ignoro si se conocía esta lengua por aquí lo bastante, o a través del alemán. Dostoyevsky, Turgenev, Tolstoy, Chekhov, me impresionaron mucho y me parecieron novelistas muy importantes. Naturalmente, su huella se ve en mi obra, no de los novelistas rusos, sino de todas mis lecturas anteriores, pero también en la obra de todos los que nos dedicamos a este oficio, porque la literatura no es un producto de generación espontánea, es una carrera de antorchas. La literatura es una cultura que de generación en generación se va transmitiendo a quienes nos vienen detrás. Y estas personas que nos suceden llevan la antorcha, llevan el testigo hasta donde pueden. De ahí que hoy las novelas sean técnicamente muy superiores a las novelas que habrían tenido su gran auge en el siglo XIX. Cualquier novelista mediano de hoy conoce mucho más cómo se hace una novela que lo que podrían conocer estos autores que dijimos, o entre los españoles Galdós, por ejemplo. Pero no nos olvidemos que esto no tiene nada que ver con la última calidad de la novela, porque lo que al final la definiría sería el talento que haya podido arrimar cada uno. Observen ustedes que hoy cualquier estudiante, no ya de medicina, sino de bachillerato, conoce el fenómeno de la circulación de la sangre,
fenómeno que por otra parte ignoraban los hipocráticos griegos, por ejemplo, que fueron los grandes médicos de la humanidad. Esto solo quiere decir que aquel acervo de cultura del que disponemos se ha venido haciendo a través de los siglos y la novela, como ustedes comprenderán, no tenía por qué hacer excepción.